¿Alguna vez han oído hablar de las inquietantes profecías relacionadas con el río Éufrates? Recientemente, un hecho impactante ha sacudido al mundo, despertando dudas sobre la era en la que vivimos y su posible vínculo con las Escrituras. Para comprender la magnitud de esto, debemos profundizar en los textos bíblicos que hace miles de años señalaron un destino sombrío para este histórico río. Mencionado por primera vez en el Génesis, el río Éufrates es uno de los más antiguos y emblemáticos de la humanidad. A lo largo de los siglos, el Éufrates ha sido sinónimo de fertilidad, riqueza y vida. Desde tiempos remotos, sus aguas han sido vitales para civilizaciones enteras, irrigando tierras y alimentando comunidades. Sin embargo, el Apocalipsis describe una visión preocupante. Un día, este río se secará, marcando el inicio de eventos trascendentales y devastadores. En Apocalipsis 16:12 se narra que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y éste se secó, abriendo el camino para los reyes del oriente. Ahora bien, imaginen ser testigos de un fenómeno que parece coincidir con estas palabras proféticas. Informes recientes sobre el rápido desecamiento del Éufrates han captado la atención de estudiosos de la Biblia, científicos y millones de personas en todo el mundo. Las imágenes son impactantes. Zonas que antes rebosaban agua, ahora son desolados paisajes áridos. Residentes locales afirman que áreas del río que durante siglos han sustentado la vida y las economías han desaparecido por completo. Este fenómeno, que podría parecer un simple cambio climático o geológico, ha despertado una interpretación más profunda entre los creyentes. Para quienes estudian las Escrituras, este suceso no es solo una consecuencia natural. Muchos lo ven como una manifestación directa de las profecías apocalípticas, sugiriendo que eventos anunciados desde hace milenios podrían estar ocurriendo en nuestros días. Pero, ¿qué significado tiene esto en nuestro contexto actual? ¿Estamos realmente transitando los últimos días? La visión profética de Juan en el Apocalipsis nos advierte de un tiempo de grandes tribulaciones, donde el propósito de Dios será revelado al mundo. El Éufrates, antes símbolo de abundancia, ahora se convierte en escenario de algo mucho más trascendente, una señal de que la historia de la humanidad está llegando a un punto de inflexión. La Biblia nos enseña que Dios utiliza los eventos a nuestro alrededor para llamarnos la atención y prepararnos para lo que está por venir. Al reflexionar sobre los tiempos que vivimos, es inevitable recordar las palabras de Jesús en Lucas 21, 25 a 26, donde menciona señales en los cielos y un estado de angustia en la tierra. Además de los fenómenos climáticos, la región del Éufrates ha sido el foco de recientes descubrimientos arqueológicos. Estructuras antiguas y objetos hallados en áreas que antes estaban sumergidas añaden un aire de misterio y asombro, reforzando la idea de que hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Estas revelaciones invitan a la humanidad no solo a contemplar el pasado, sino también a reflexionar sobre el propósito divino que podría estarse desvelando frente a nosotros. El secado del Éufrates, un acontecimiento que hace unas décadas parecía impensable, ahora sirve como recordatorio de que las palabras de Dios son eternas y sus promesas inquebrantables. Nos insta a mantenernos alertas, vigilantes y listos para los eventos que podrían redefinir nuestra existencia y nuestra conexión con lo trascendental. Descubrimientos arqueológicos recientes han sacado a la luz ruinas y artefactos que podrían ofrecer pistas sobre las civilizaciones antiguas mencionadas en las Escrituras. Algunos expertos creen que estos restos contienen secretos aún ocultos,
posiblemente piezas clave para descifrar eventos que aún están por venir. Pero, ¿por qué debería esto ser relevante para ti? El desecamiento del río Éufrates no es solo un fenómeno distante en una región del Medio Oriente. Es un símbolo que toca el corazón de todos aquellos que buscan comprender el propósito divino para la humanidad. Es un recordatorio palpable de que las palabras de Dios son vivas y que sus promesas se cumplirán en el momento perfecto. Este es un tiempo para reflexionar sobre nuestra relación con lo divino, para preguntarnos si estamos preparados para los acontecimientos que se avecinan. Tal como el Éufrates pierde sus aguas, podríamos estar al borde del cierre de una era de gracia y el inicio de algo más grande y transformador. Además, mientras vemos este río desaparecer, debemos recordar las palabras de Romanos 13:11. Es hora de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de lo que estaba cuando creímos por primera vez. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este mensaje no es solo una invitación, sino una advertencia a alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. Nos urge buscar sabiduría, comprender los tiempos en los que vivimos y prepararnos con fe para lo que está por venir. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Los acontecimientos a nuestro alrededor están llenos de señales que requieren una respuesta. El río Éufrates, en particular, se convierte en un escenario que nos impulsa a mirar más allá de lo visible y a reconocer que Dios tiene un plan maestro. Su palabra es inquebrantable y todo lo que ha prometido se cumplirá, ya sea que estemos listos o no. Este es un llamado a despertar, a vivir con propósito y a confiar en que su voluntad prevalecerá. A través de la historia, el Éufrates ha sido una fuente inagotable de vida y prosperidad para las civilizaciones que se asentaron a su alrededor. Ha servido como columna vertebral para imperios, proveyendo recursos, sustento y un camino para la comunicación y el comercio. En la Biblia, su mención constante resalta su importancia no solo como un recurso natural, sino como un símbolo espiritual profundo. Curiosamente, el nombre Éufrates proviene del griego y significa gran río. Más allá de su magnitud física, este nombre evoca un sentido de reverencia por su papel en la historia humana. Sin embargo, lo que ha ocurrido recientemente con este majestuoso río ha dejado al mundo boquiabierto. El desecamiento de sus aguas ha suscitado preguntas inquietantes que aún no tienen respuesta. Lo que alguna vez fue un torrente de vida, ahora se reduce a paisajes áridos, despertando alarmas en científicos, creyentes y estudiosos de la profecía.
Este evento, lejos de ser visto como un fenómeno natural, se percibe por muchos como una poderosa señal destinada a sacudir conciencias. Nos obliga a detenernos y considerar qué nos dicen estos acontecimientos sobre el destino de la humanidad. ¿Es esto un aviso directo? ¿Qué papel juegan las Escrituras en ayudarnos a interpretar este panorama? Reflexionemos en el significado espiritual e histórico del Éufrates. Este río no es solo un curso de agua, ha sido testigo de la evolución de la humanidad y de la revelación divina. Su desecamiento nos invita a cuestionar lo que sabemos, a mirar más allá de las explicaciones terrenales y a buscar respuestas en los planes divinos que tal vez se estén desplegando frente a nuestros ojos. Dice Génesis 2:10. Un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos. Este río, junto con otros 3, fue parte del regalo divino para sostener la vida y la abundancia de la creación. Entre estos, el río Éufrates ocupó un lugar central, no solo como fuente de agua, sino como un símbolo de la provisión divina en la historia del pueblo de Israel. Además, este río marcó las fronteras de la tierra prometida, sirviendo como un recordatorio del pacto entre Dios, Abraham y sus descendientes. Sin embargo, en las últimas décadas, el Éufrates ha comenzado a secarse de manera alarmante. Este fenómeno no puede ser entendido simplemente como un cambio natural. Es un evento cargado de significado espiritual. Para quienes reflexionan sobre las Escrituras, este proceso es un mensaje que no se puede pasar por alto. Representa un punto de inflexión en la historia humana, invitándonos a profundizar en su importancia y conexión con los eventos proféticos. La disminución de las aguas del río Éufrates adquiere un significado más profundo a la luz de las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. En Apocalipsis 16:12 se dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Este versículo nos advierte sobre un evento crucial y perturbador en los días finales, y la actual desecación del Éufrates parece ser un eco tangible de esta antigua visión profética. Según las Escrituras, la desaparición de las aguas del Éufrates abrirá el camino para los ejércitos del Oriente, un acontecimiento que forma parte del escenario apocalíptico que culmina en la batalla de Armagedón. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué significa este suceso para nosotros hoy? Durante miles de años, este río ha sido esencial para las civilizaciones y su gradual desaparición no solo impacta a las comunidades locales, sino que también provoca un profundo cuestionamiento sobre su relevancia en el contexto de las profecías bíblicas. Lo que parece ser un fenómeno natural podría ser una señal de que estamos acercándonos al cumplimiento de los tiempos profetizados hace milenios. Si esto es así, es un llamado a reflexionar y prepararnos. Quizás el secamiento del Éufrates no sea solo un evento geológico, sino una oportunidad para todos nosotros de reevaluar nuestras prioridades espirituales. Es un recordatorio de que, en medio de la incertidumbre, debemos volver a nuestras raíces de fe y buscar la guía divina. Mientras observamos lo que está ocurriendo con el Éufrates, debemos recordar que las profecías bíblicas no son meras advertencias, sino mensajes llenos de esperanza. Nos instan a prestar atención a las señales, a fortalecer nuestra fe y a estar listos para los eventos que están por venir. Este río, que ha sido un símbolo de vida durante siglos, ahora nos desafía a mirar más allá de lo visible y a considerar lo eterno. El desecamiento del Éufrates no solo impacta físicamente a quienes dependen de él, sino que también tiene un profundo impacto emocional y espiritual. Nos hace preguntarnos, ¿es esto parte de un propósito divino? ¿Estamos preparados para lo que vendrá?
Para quienes confían en las Escrituras, este evento es un recordatorio de que las profecías son reales y que Dios tiene un plan que se desarrollará en su tiempo perfecto. En los últimos años, la alarmante situación del Éufrates ha generado preocupación global y muchas preguntas. Este río, que ha sostenido civilizaciones y ha sido testigo de la historia de la humanidad, enfrenta un desafío sin precedentes. Su desecación no puede ser vista como una simple coincidencia. Para muchos es un mensaje claro de que algo mayor está ocurriendo. Quizás sea una invitación a despertar, a examinar nuestra fe y a prepararnos para los tiempos que se avecinan. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Lo que parece un proceso natural, la desecación del río Éufrates, cada vez se muestra más como una consecuencia de las actividades humanas. Sin embargo, para muchos creyentes, este evento no puede ser visto solo como un resultado casual. Según las profecías bíblicas, fenómenos de este tipo suelen estar cargados de significados mayores. La desaparición progresiva del río Éufrates está estrechamente vinculada a las visiones del Apocalipsis, particularmente a la profecía de Armagedón. En Apocalipsis 9:13-19 se describe un momento trascendental cuando el sexto ángel tocó su trompeta y una voz instruyó: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Estos ángeles, preparados para ese instante específico en el tiempo, fueron liberados para causar una gran devastación sobre la humanidad. Estas palabras resuenan como una advertencia de que lo que ocurre con el río Éufrates no es simplemente un fenómeno geográfico, sino un evento de dimensiones proféticas. Este relato ha llevado a muchos a recordar las antiguas historias y leyendas sobre los ángeles ligados a este río. Algunos creen que estos no son meras figuras simbólicas, sino entidades reales cuyo propósito es influir en los eventos de los últimos tiempos. Su liberación, según las profecías, desencadenará una cadena de acontecimientos que impactará profundamente a la humanidad. Recientemente, una historia extraordinaria surgió, capturando la atención de muchos. Imagina esta escena: un hombre caminando cerca del río Éufrates en un día tranquilo, cuando algo brillante capta su atención bajo el agua. Intrigado, se acerca y descubre una gran cantidad de oro puro, perfectamente accesible y sin signos de deterioro. Mientras más exploraba, más oro encontraba, como si un antiguo tesoro hubiera sido revelado intencionadamente. Este evento misterioso ha generado preguntas. ¿Es esto una simple coincidencia o una pieza de un plan más amplio que se está revelando? En el contexto de las profecías, este hallazgo no es menor. En la escatología islámica, un hadith describe que el día del juicio no llegará hasta que el río Éufrates revele una montaña de oro, desatando una feroz lucha donde 99 de cada 100 personas morirán. Este relato resalta que, en los últimos tiempos, la desaparición de las aguas del Éufrates podría traer consigo riquezas inesperadas, pero también conflictos devastadores. Es un mensaje que enfatiza el peligro de la codicia y la destrucción que puede surgir de ella. La conexión entre las predicciones islámicas y las profecías bíblicas es notable. Ambas visiones apuntan al río Éufrates como un escenario central en los eventos del fin de los tiempos. En Apocalipsis 16:12 leemos: «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente».
Este versículo describe no solo el desecamiento del río, sino también la preparación de un terreno para batallas y eventos de gran magnitud. Es posible que estos acontecimientos ya estén en marcha. La desecación de un río que ha sido fuente de vida durante milenios no es un hecho trivial. Para muchos, simboliza el cumplimiento de profecías antiguas y una advertencia sobre lo que está por venir. Este fenómeno, más allá de su impacto ecológico, se convierte en un recordatorio de que nada sucede por accidente. Cada evento, incluso los que parecen naturales, tiene un propósito dentro del plan divino. El desecamiento del Éufrates no solo es un fenómeno físico, sino un llamado espiritual. Nos invita a reflexionar sobre el significado de estos eventos y nuestra respuesta ante ellos. Las profecías no son meras historias del pasado, son advertencias vivas que nos instan a estar preparados. Este evento, que para algunos puede parecer solo una catástrofe ecológica, nos recuerda que cada señal tiene un propósito. Ahora más que nunca, es crucial estar atentos, entender los tiempos en los que vivimos y fortalecer nuestra fe para afrontar lo que viene. Estos acontecimientos nos muestran que Dios tiene el control absoluto de todo y que nuestras acciones deben alinearse con su voluntad. El tiempo señalado está llegando rápidamente y debemos estar atentos y vigilantes, pues las palabras de los profetas parecen estar cumpliéndose ante nuestros propios ojos. No son meras advertencias lejanas, sino un llamado a vivir con propósito y fe en estos tiempos decisivos. Estos eventos deberían impulsarnos a examinar nuestra fe y evaluar nuestra preparación para lo que está por venir. Cuanto más preparados estemos espiritualmente, más capaces seremos de discernir el propósito de Dios en medio de los desafíos. Al reflexionar sobre el río Éufrates y su importancia profética, vemos cómo su desecación no es simplemente un fenómeno físico, sino un símbolo de eventos mucho más profundos, predichos en las Escrituras. Este río, mencionado tanto en la Biblia como en el Hadith islámico, está destinado a ser un escenario clave en los eventos que marcarán el fin de los tiempos. El secado del Éufrates señala no solo la apertura de riquezas materiales, como el oro, sino también de significados espirituales cruciales para la humanidad. Apocalipsis 16:12 nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Estos reyes podrían representar fuerzas de tierras lejanas que desempeñarán un papel fundamental en los eventos finales. Más allá de las interpretaciones específicas, el simbolismo apunta a un cambio trascendental en el curso de la historia humana. Aunque los eventos proféticos aún no se han manifestado por completo, podríamos estar viendo los primeros indicios de su preparación. La batalla de Armagedón, mencionada en Apocalipsis, será el clímax de este drama cósmico. En esta batalla, las fuerzas del bien se enfrentarán a las del mal, en una lucha que no es meramente física, sino espiritual y moral. Esta guerra determinará el destino eterno de la humanidad, y su importancia trasciende cualquier conflicto humano conocido. Este enfrentamiento entre luz y oscuridad, entre las fuerzas divinas y las que buscan imponer su dominio, no es solo una batalla externa, es también un recordatorio de la lucha interna que cada uno de nosotros enfrenta. Las profecías sobre el Éufrates nos invitan a considerar nuestro lugar en este gran plan y a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones diarias contribuyen al triunfo del bien sobre el mal. El secado del Éufrates tiene implicaciones más allá de los textos religiosos. Su simbolismo y su impacto global son un recordatorio de que estamos atravesando un periodo crítico en la historia. La importancia de estos eventos no radica únicamente en su significado espiritual, sino en cómo afectan nuestras vidas y nuestro mundo.
nos desafían a despertar, a estar atentos a las señales y a prepararnos para un futuro donde la lucha por la verdad y la justicia será más crucial que nunca. El desecamiento del río Éufrates no solo afecta al medio ambiente, su impacto se extiende a la economía, la política y la seguridad regional. La situación geopolítica en las zonas que dependen de este río se está intensificando, ya que los países por los que fluye enfrentan crisis hídricas crecientes. Incluso pequeños cambios en los niveles del agua han llevado a tensiones significativas, generando conflictos entre naciones vecinas. En un mundo donde el agua es más que un recurso, es la base misma de la vida, la disminución del Éufrates podría desencadenar enfrentamientos globales de proporciones alarmantes. Estas crisis nos recuerdan que los recursos materiales, aunque esenciales, no son eternos. Como creyentes, debemos percibir estas señales con discernimiento espiritual. Las profecías bíblicas no están diseñadas para generar miedo, sino para inspirarnos a estar vigilantes y preparados. En Apocalipsis 16:15 leemos: «He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Este versículo nos llama a estar listos en todo momento, viviendo según las enseñanzas de Cristo, siendo fieles en nuestra fe y buscando la justicia en cada aspecto de nuestras vidas. El simbolismo del río Éufrates va más allá de la pérdida de agua. Representa un cambio profundo en el curso de la humanidad. Su desaparición no solo refleja una crisis ecológica, sino también una transformación espiritual global. Cuando el mundo que conocemos comienza a desmoronarse, las riquezas materiales, como el oro, se convierten en símbolos de la vanidad y de la incapacidad de satisfacer nuestras necesidades más profundas. Es un recordatorio de que lo que parece sólido y duradero es, en realidad, temporal y efímero. En este contexto, la Biblia nos guía hacia una perspectiva diferente. En Mateo 6, 19 a 21 leemos: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones minan y roban. Más bien, haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Este pasaje nos recuerda que los bienes materiales no tienen valor comparado con los tesoros celestiales, que son eternos e invaluables. El secamiento del Éufrates, como se menciona en las profecías bíblicas, no es solo una advertencia de eventos futuros, sino también una señal de la crisis espiritual que enfrenta la humanidad. Vivimos en una época donde el deseo de riqueza y poder puede llevarnos a un vacío moral profundo. En estos tiempos de prueba, es fundamental recordar que los valores materiales no nos salvarán. Los pecados y preocupaciones terrenales serán juzgados, y como señala Apocalipsis 16:15, «He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras». Este pasaje subraya la importancia de estar espiritualmente preparados para el día del juicio. El simbolismo del Éufrates también está relacionado con un llamado al despertar espiritual. A pesar de las circunstancias externas, nuestro objetivo principal debe ser estar listos para encontrarnos con el Señor en cualquier momento, como nos recuerda 1 Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en nuestras vidas. ¿Hemos puesto nuestra confianza en cosas temporales o en la eternidad? El desecamiento del río Éufrates no solo es una advertencia de lo que está por venir, sino también una oportunidad para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestras prioridades. Las cosas materiales son solo sombras de lo que realmente importa.
Es en medio de pruebas y tribulaciones que podemos encontrar el camino hacia la madurez espiritual y la vida eterna. Este evento nos invita a fortalecer nuestra fe, a confiar en Dios y a recordar que nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Él. En la Biblia, el río Éufrates desempeña un papel central en las profecías sobre el fin de los tiempos. Su desecación no solo es un evento físico, sino un símbolo de una gran batalla espiritual que precederá al final de los días. Según Apocalipsis, el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secarán para preparar el camino a los reyes del Oriente. Este evento marca el inicio de un enfrentamiento trascendental, donde las fuerzas de la verdad y la falsedad se enfrentarán en una lucha decisiva, como lo describen las profecías bíblicas. El secado del Éufrates es más que un fenómeno geográfico, es un llamado espiritual. Representa un momento crítico en el que la humanidad debe elegir su camino. No es solo una señal del final del tiempo, sino una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestros corazones y nuestras almas. ¿Estamos preparados para enfrentar esta elección entre la luz y la oscuridad? Las Escrituras nos invitan a considerar seriamente nuestra postura espiritual en un mundo que se dirige hacia un punto de inflexión. Es un recordatorio de que debemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para los desafíos que están por venir. En la tradición islámica, esta gran batalla que anuncia el final de los tiempos se conoce como Al-Malhama, mientras que en el cristianismo se asocia con Armagedón. Ambos conceptos, aunque nombrados de manera diferente, apuntan al mismo evento: un enfrentamiento final entre las fuerzas de la verdad y las del engaño. Lo que resulta sorprendente es cómo tanto el Corán como la Biblia coinciden en el simbolismo y la magnitud de esta batalla. Este paralelismo entre dos grandes tradiciones espirituales subraya la importancia universal de este evento para la humanidad. Este enfrentamiento no será únicamente una lucha entre naciones o poderes políticos, sino una batalla espiritual que reflejará las decisiones y valores de cada individuo. Será el clímax de una era en la que el bien y el mal estarán claramente delineados, y cada persona deberá tomar una decisión crucial. Esta batalla final no solo trata sobre conflictos externos, sino sobre la transformación interna de cada corazón humano. Las Escrituras nos enseñan que el desenlace de esta lucha determinará el destino eterno de la humanidad. La profecía del secado del Éufrates nos recuerda que el tiempo que tenemos es limitado. Es una advertencia, pero también una oportunidad para redimirnos y realinear nuestras prioridades espirituales. Este evento nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas, a buscar la verdad y a fortalecer nuestra relación con Dios. Tanto la tradición cristiana como la islámica nos invitan a recordar que, al final, no son los bienes materiales ni el poder terrenal lo que prevalecerá, sino la fidelidad a los principios divinos. La unión de estas profecías en diferentes tradiciones religiosas destaca un mensaje común. El final de los tiempos no es un momento para temer, sino una oportunidad para prepararnos espiritualmente. Nos invita a ser vigilantes, a vivir con propósito y a recordar que la verdad siempre prevalecerá sobre el engaño. En este contexto, el secado del Éufrates es un recordatorio de que estamos avanzando hacia un momento crítico en la historia de la humanidad. Es un llamado a despertar y a buscar la luz en un mundo que cada vez enfrenta más oscuridad. El río Éufrates no solo es significativo en las profecías bíblicas e islámicas, sino también en la historia de las civilizaciones antiguas. Desde Mesopotamia hasta Babilonia, este río fue esencial para la agricultura, el comercio y la expansión cultural.
Los primeros asentamientos humanos se desarrollaron en sus orillas gracias a la fertilidad de sus tierras. Esto convierte al Éufrates en un símbolo tanto de prosperidad como de dependencia humana de los recursos naturales. Aunque el desecamiento del Éufrates puede interpretarse desde un punto de vista espiritual, también está estrechamente relacionado con fenómenos actuales como el cambio climático. El aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones y la gestión inadecuada de los recursos hídricos han acelerado el proceso de desecación. Esto plantea un desafío global que requiere soluciones sostenibles para proteger los ríos y su ecosistema. El Éufrates cruza varios países, incluidos Turquía, Siria e Irak, lo que lo convierte en un recurso estratégico. En las últimas décadas, la construcción de represas y proyectos de irrigación ha generado tensiones entre estas naciones, afectando la disponibilidad de agua para millones de personas. La disputa sobre el control del río subraya cómo los recursos hídricos se han convertido en un tema crítico en la política internacional. En las zonas que alguna vez estuvieron cubiertas por el Éufrates, el retroceso del agua ha permitido descubrimientos arqueológicos significativos. Ruinas de antiguos templos, herramientas y artefactos han salido a la luz, ofreciendo pistas sobre las civilizaciones que habitaron esta región. Estos hallazgos no solo enriquecen nuestro entendimiento del pasado, sino que también aportan un contexto histórico a las referencias bíblicas y culturales del río. Aunque el Éufrates tiene un papel destacado en el cristianismo y el islam, también aparece en otras tradiciones religiosas como un símbolo de transformación. En algunas interpretaciones esotéricas, la desecación de un río tan poderoso representa la necesidad de un renacimiento espiritual. Este simbolismo refuerza la idea de que los cambios en el Éufrates no solo afectan al entorno físico, sino también a la conciencia colectiva de la humanidad. La reducción del caudal del Éufrates no solo afecta a las comunidades humanas, sino también a la flora y fauna de la región. Especies acuáticas y terrestres que dependían del río están desapareciendo a un ritmo alarmante, alterando el equilibrio ecológico. La pérdida de biodiversidad es un recordatorio de cómo los cambios en los recursos naturales tienen un efecto dominó en el medio ambiente global. Hoy en día, satélites y sistemas de monitoreo avanzados permiten analizar en tiempo real el estado del río Éufrates. Estas tecnologías están ayudando a identificar las causas exactas de su desecación y a proponer soluciones. Sin embargo, también plantean dilemas éticos, ya que el acceso a esta información puede ser usado para fines políticos o económicos en detrimento de la cooperación regional. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido fuente de inspiración para escritores, poetas y artistas. Este río ha simbolizado tanto la vida como el cambio en numerosas obras literarias y pictóricas. En el contexto actual, su desecación podría convertirse en un nuevo motivo artístico que refleje la lucha entre la humanidad y los desafíos globales. El Éufrates ha sido una fuente crucial para la agricultura en el Medio Oriente. Su desecación está afectando severamente la producción de alimentos en regiones ya vulnerables. La escasez de agua está provocando migraciones, inestabilidad económica y una creciente dependencia de las importaciones, lo que podría desencadenar una crisis alimentaria de escala regional o incluso global. El estado actual del Éufrates no es solo un problema local, sino un llamado a la acción para la humanidad. Representa la necesidad urgente de abordar el cambio climático, gestionar los recursos naturales de manera equitativa y priorizar la cooperación internacional. Más allá de las interpretaciones espirituales, el río Éufrates se convierte en un símbolo de la responsabilidad colectiva que todos compartimos hacia nuestro planeta y hacia las futuras generaciones.
Esta es la razón por la que la Biblia etíope fue censurada. ¿Por qué la mayoría de nosotros tenemos una Biblia de 66 libros, a diferencia de otras como la Biblia etíope? La Biblia es un libro histórico, pero a diferencia de cualquier otro libro de historia disponible en una biblioteca pública, la historia de la Biblia comienza con la creación del mundo y termina con el fin de los tiempos. Ningún otro libro de historia cubre una gama tan amplia de eventos en la Tierra. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabré realmente si debo o no seguir subiendo nuevos vídeos. Una razón es que nadie estuvo presente al principio para presenciar y documentar estos eventos, por lo que nadie puede escribir el inicio de nuestro mundo con autoridad. En la primera parte, la historia de la Biblia etíope ha intrigado a muchos por su contenido único y rica tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, la Biblia etíope contiene 88 libros, incluidos el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros textos. Esta versión de la Biblia incluye rollos antiguos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales nunca se han visto en otro lugar. Es fascinante que Etiopía ha sido una nación cristiana desde el siglo IV, mucho antes de que el cristianismo se extendiera a muchas otras regiones del mundo. Los registros históricos muestran que Etiopía acogió a refugiados cristianos que huían de la persecución de otros reinos e imperios. Este acogimiento histórico al cristianismo demuestra las profundas raíces de la fe en la cultura etíope. En el siglo V, la Biblia fue traducida al ge'ez, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía, lo que fue un hito significativo, ya que hizo las escrituras accesibles al pueblo etíope en su propio idioma. Esto permitió a los fieles interactuar directamente con la palabra de Dios, fomentando una cultura cristiana vibrante y profundamente arraigada. La Biblia etíope tiene una historia y estructura únicas que la distinguen dentro de la tradición cristiana. Contiene textos que no se encuentran en otras Biblias cristianas y que son preservados y reconocidos por la Iglesia Ortodoxa etíope. ¿Por qué fue prohibida la Biblia etíope? La formación de la Biblia tal como la conocemos hoy fue un proceso complejo que involucró muchas decisiones sobre qué textos incluir. Los primeros líderes de la Iglesia se reunieron en concilios como el Concilio de Nicea en 325 d.C. y el primer concilio de Constantinopla en 381 d.C. para determinar la Biblia oficial. Decidieron que un libro era escritura si fue escrito por uno de los seguidores de Jesús o alguien que lo vio enseñar y si tenía sentido en el contexto del resto de la Biblia. Este proceso llevó a la exclusión de muchos textos, incluidos los que se encuentran en la Biblia etíope. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. En los primeros 1600, durante el reinado del rey Jacobo I, hubo una revisión significativa de la Biblia. El rey encargó una nueva traducción para resolver diferencias religiosas y fortalecer su autoridad.
Esta traducción, conocida como la Biblia del Rey Jacobo, se convirtió en una de las versiones más accesibles debido a los avances en la impresión. Cabe señalar que la Biblia del Rey Jacobo, al igual que versiones anteriores como la Vulgata, excluyó algunos libros que estaban incluidos en la Biblia etíope. Una razón para la obscuridad de la Biblia etíope es su idioma. Está escrita en ge'ez, un antiguo idioma etíope, lo que la hace inaccesible para los que no hablan ese idioma. La falta de traducciones ha limitado aún más su alcance. Además, las prácticas y tradiciones únicas de la Iglesia Ortodoxa etíope han contribuido a su relativo aislamiento de otras denominaciones cristianas. Los libros de Enoc, especialmente el primero de Enoc, son considerados canónicos en la Biblia etíope. Contienen narrativas extensas sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado. Por ejemplo, el primero de Enoc proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad. El libro de Enoc es uno de varios trabajos pseudepigráficos, obras falsamente atribuidas cuya autoría no está comprobada. En los versículos 14 y 15, el libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Esta profecía se origina en el libro del primero de Enoc. El hecho de que esté citando autoritativamente de una obra que no se considera parte del canon plantea algunas cuestiones. Judas 14:15. Fue acerca de estas personas que Enoc, en la séptima generación desde Adán, profetizó cuando dijo: «Miren, el Señor vino con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas las obras impías que han hecho de manera impía y por todas las cosas duras y crueles que los pecadores impíos han hablado contra él». Esto no prueba, sin embargo, que el libro de Enoc esté divinamente inspirado o que deba incluirse en el canon de las escrituras conocidas como la Biblia. No es la única cita en la Biblia que se toma de una fuente que no es en sí misma parte de la Biblia. La cita de Judas es solo un ejemplo. Incluso si el apóstol Pablo menciona de pasada las obras de Epiménides en Tito 1:12, esto no implica que debamos darle a esos escritos una autoridad adicional a la que ya poseen. Se puede argumentar lo mismo sobre los versículos 14 y 15 de Judas. Aunque Judas cita el libro de Enoc, esto no demuestra que todas esas citas estén inspiradas o sean auténticas. Más bien, simplemente demuestra que el versículo en cuestión es preciso. Es importante que tratemos el libro de Enoc y otras obras comparables de la misma manera que abordamos otros textos considerados apócrifos. Si decides leer estos libros, debes recordar que no son la palabra autorizada de Dios, que está divinamente inspirada y escrita por el propio Dios. No hay otro libro, salvo la Biblia, que pueda afirmar ser la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. ¿Quién es este Enoc, de todas maneras? Hay 4 hombres diferentes en la Biblia llamados Enoc. Sin embargo, cabe señalar que solo la versión internacional nueva da el nombre Hanoc, mientras que otras traducciones usan el nombre Enoc. Hanoc en hebreo se traduce como Enoc. Génesis 4:17 y 5:8. Algunas traducciones usan una ortografía diferente, como HNK o HNOK. El primer Enoc fue el hijo de Caín, el segundo Enoc fue el hijo de Jared, el tercer Enoc fue un hijo de Madián, el cuarto Enoc fue el hijo de Rubén. Dios es capaz de demostrar su enorme poder a través de nosotros de maneras asombrosas. Sin embargo, la pregunta esencial que todos debemos responder es: ¿soy realmente leal y comprometido con Dios de la misma manera que Él lo está conmigo? La Biblia retrata a varias personas cuya respuesta al amor de Dios por ellos fue de agradecimiento sincero, devoción inquebrantable y celo intenso. Debido a esto, hay muchas demostraciones maravillosas de su enorme poder a través de ellos. Enoc,
Una de las maneras en que crecemos en el reino es prosperar en encuentros directos con Dios a través de su palabra y del ministerio del Espíritu Santo. Pero otra manera es seguir cuidadosamente y aprender de aquellos que han ido adelante, ya sea históricamente o actualmente vivos. Enoc es una figura notable en la Biblia. Según nuestro conocimiento bíblico, su hijo Matusalén fue registrado como el hombre más viejo. Judas afirma que Enoc profetizó sobre el Señor, trayendo ira sobre la gente en el futuro cercano. Enoc vivió en los días de Noé, cuando había una corrupción moral generalizada. Era conocido por caminar con Dios y profetizar sobre el juicio inminente, una profecía que no está registrada en la Biblia. Esto se encuentra en Génesis 5, 22 y 24. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios en una época en la que la mayoría de sus contemporáneos simplemente fueron registrados por su nacimiento y descendencia. Enoc destaca como un hombre que caminó con Dios. En los libros de historia, Enoc fue presentado como otros, pero a pesar de no haber vivido tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es llamativo. Según la Biblia, tuvo una relación cercana con Dios. Y cuando llegó el momento de partir de este mundo, Dios simplemente lo llevó sin las etapas tradicionales de morir. Su explicación es concisa, pero está cargada de peso y sustancia. Esto se traduce en algo acerca de su relación con Dios siendo completamente pura. Su vida ha proporcionado un modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, ya que nos enseña a vivir para la audiencia de uno. Nos imparte este conocimiento de manera sutil, sabiendo que si perseguimos una comunión profunda con Dios, con todo nuestro corazón, tendremos un encuentro fresco con Dios como resultado de nuestros esfuerzos. El caso de Enoc fue el primer rapto documentado, porque Dios simplemente lo tomó. Es posible que la comunión alcanzó un nivel tan alto que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo llevó. Hebreos 11, 5, 6. Por la fe, Enoc fue llevado para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había tomado. Porque antes de ser llevado, tuvo este testimonio, que agradó a Dios, y Enoc tuvo una relación con Dios. ¿Por qué importa la historia bíblica de Enoc? Podemos ver paralelismos en la historia de Enoc con la historia de Apocalipsis, aún por venir. En un mundo malvado estamos llamados a ser justos y a caminar en fe con Dios. Es necesario que usemos nuestro juicio para distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Sin embargo, al igual que los apóstoles se inspiraron en pensadores y poetas no religiosos, nosotros también podemos extraer otras obras literarias en busca de fragmentos de revelación divina. Debemos considerar el libro de Enoc y libros similares de la misma manera que hacemos con otros escritos apócrifos. Algunas de las afirmaciones del apócrifo son verdaderas y precisas, pero muchas de ellas son falsas e históricamente inexactas. Al leer estos libros, debemos considerarlos documentos históricos interesantes, pero falibles, no como la palabra inspirada y autorizada de Dios. La Biblia etíope también contiene jubileos. El libro de Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, reescribe gran parte del contenido del libro de Génesis con detalles e interpretaciones adicionales. Jubileos proporciona una narración más elaborada de la historia de la creación, las vidas de los patriarcas y el establecimiento de las leyes y costumbres judías. Este libro ofrece conocimientos particularmente sobre la naturaleza del pecado y el papel de los ángeles en la historia humana. Habla sobre la importancia de respetar el día de reposo y utiliza un calendario basado en el sol, diferente del calendario judío basado en la luna. Divide el tiempo en jubileos, que son grupos de 49 años, y trata de coincidir las historias bíblicas con su propia línea de tiempo.
El libro de Mecán es otro texto único encontrado en la Biblia etíope. A diferencia de los macabeos encontrados en las Biblias católicas y ortodoxas, el libro de Mecán proporciona narrativas históricas y teológicas distintas. Estos libros destacan las luchas y triunfos del pueblo judío, ofreciendo valiosas lecciones y reflexiones sobre la fe y la perseverancia. Esta colección, que consiste en 3 libros, aborda los desafíos enfrentados por los israelitas bajo dominación extranjera, enfatizando la importancia de cumplir la ley y el poder de la intervención divina. Los protagonistas en estas narrativas, aunque menos conocidos, encarnan la resiliencia y la fe inquebrantable a pesar del sufrimiento. La Biblia etíope contiene más escritos como la Ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro. Estos escritos ofrecen más conocimientos sobre lo que los primeros cristianos creían, especialmente sobre los últimos tiempos, haciendo que las opiniones religiosas de los cristianos etíopes sean más diversas y detalladas. Además, la colección de libros como Jubileos y Enoc hace que la colección etíope de textos sagrados sea diferente de otras. Estos libros hablan sobre el universo, los ángeles y lo que sucede al final del mundo, ofreciendo una visión especial del mundo espiritual y lo que le ocurre a las almas. El canon de la Biblia etíope se destaca cuando se compara con otros cánones cristianos como el canon protestante, católico y ortodoxo oriental. El canon católico tiene 73 libros, que es más que la Biblia protestante, porque tiene libros adicionales, conocidos como los deuterocanónicos. Estos libros adicionales ofrecen importantes conocimientos históricos y religiosos. Sin embargo, la Biblia católica no tiene los libros especiales que están en la Biblia etíope. El término apócrifo significa libros escondidos en griego. Estos son escritos judíos del período del Segundo Templo, aproximadamente entre los siglos XIII y III a.C., que no fueron incluidos en el canon judío. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se llaman los evangelios canónicos porque la Iglesia primitiva los reconoció como registros precisos, autorizados e inspirados de la vida y las enseñanzas de Jesús. Además de estos 4 evangelios, muchas otras obras afirman documentar palabras y acciones adicionales de Jesús. Sin embargo, estas obras no son consideradas autorizadas ni inspiradas y a menudo no proporcionan registros precisos de la vida y enseñanzas de Jesús. La Iglesia primitiva consideraba muchos de los evangelios apócrifos como útiles, pero no inspirados. Ninguno de los católicos romanos, ortodoxos orientales o protestantes aceptan ninguno de los evangelios apócrifos como autoritativos o inspirados. Varios evangelios apócrifos se han perdido en la historia, pero son referenciados en otros escritos cristianos tempranos y habrían sido considerados útiles, aunque no inspirados. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 renovó el interés académico en el apócrifo y la pseudepigrafía. Estos rollos incluían partes de más de 700 manuscritos judíos antiguos, muchos escritos en hebreo, arameo y griego. Los rollos proporcionaron evidencia crucial para fechar estos escritos con precisión y entender su contexto. Entre los rollos del Mar Muerto se encontraban manuscritos del libro de Enoc ben Sirá y otros textos pseudepigráficos. Estos descubrimientos afirman la antigüedad y significancia de estas obras, ofreciendo un vistazo a la vida religiosa del período del Segundo Templo. Estudiar el apócrifo y la pseudepigrafía es esencial para entender el desarrollo del judaísmo y el cristianismo. La Biblia etíope, con su inclusión del apócrifo y la pseudepigrafía, ofrece una perspectiva más amplia sobre textos religiosos antiguos que no se consideran la palabra inspirada de Dios.
Estos escritos, aunque no forman parte del canon bíblico principal, son invaluables por sus conocimientos históricos, teológicos y culturales. Las páginas de la Biblia ofrecen más que solo enseñanzas sagradas, son historias tejidas con los vibrantes hilos de diferentes culturas, tierras y pueblos. A menudo pasadas por alto, la significativa presencia de africanos y su impacto duradero en el relato bíblico es notable. Muchas generaciones han pasado desde la época de Adán y Eva en el Edén. Entre sus descendientes estaba Abraham, un hombre de fe inquebrantable, pero la vida con sus giros impredecibles trajo una severa hambruna a Canaán, obligando a Abraham a buscar sustento en otras tierras. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12:10. Otro personaje significativo cuya vida se entrelazó profundamente con Egipto fue José, bisnieto de Abraham. Su historia es de traición y redención. Dotado de sueños que contenían insights proféticos, los talentos de José fueron malentendidos y por celos sus hermanos lo vendieron como esclavo. La historia de Moisés y el Éxodo es una narrativa central en la Biblia. Muestra la liberación de los israelitas de manos de sus opresores egipcios y su viaje hacia la tierra prometida. Dado que Egipto está ubicado en África, la historia también proporciona una visión intrigante de la representación bíblica de los africanos. A lo largo de la Biblia, las tierras de Etiopía, a menudo referidas como Cush, y su gente, los cushitas, se mencionan varias veces, lo que indica la importancia de esta antigua civilización en la historia bíblica. El rey Salomón reinó tras la muerte del rey David. Después de la muerte de David, el pueblo de Israel comenzó a sacrificar en los lugares altos, una práctica pagana aprendida de sus vecinos cananeos que violaba la ley mosaica. Salomón se convirtió en lo que llamaríamos un hombre del Renacimiento como resultado de la bendición de Dios. No había tema en el que no poseyera una sabiduría sin igual. Era un autor proverbial, compositor de canciones e incluso botánico y zoólogo. Era típico que los reyes enviaran emisarios a Salomón, sin embargo, esta reina vino ella misma a confirmar las palabras que había escuchado. La fama de Salomón se había extendido ampliamente. La historia de la reina de Saba ejemplifica este punto. También demuestra que Dios estaba bendiciendo a los pueblos del mundo a través de su pueblo, tal como lo había prometido a Abraham. La reina de Saba visitó la corte de Salomón. Provenía de un reino árabe en lo que ahora es Yemen. Su país estaba a unos 1.220 kilómetros de Jerusalén. La reina vino a ver a Salomón por su fama asociada con el nombre del Señor, que probablemente era una referencia a la sabiduría que el Señor le había otorgado. Vino para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Primera Reyes 10:1. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón en relación con el nombre del Señor, vino a probar a Salomón con preguntas difíciles. Ella no era exactamente pobre, trayendo consigo una gran caravana con regalos caros y exóticos. Primera Reyes 10:2. Llegó a Jerusalén con una caravana muy grande, con camellos que llevaban especias, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Se acercó a Salomón y habló con él de todo lo que tenía en su mente. Pero la sabiduría y la riqueza de Salomón estaban mucho más allá de su comprensión, dejándola sin aliento para cuando escuchó sus explicaciones y vio su glorioso reino. Primero Reyes 10:3-5. Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada fue demasiado difícil para el rey para explicarle. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, la comida en su mesa, la disposición de sus oficiales, los sirvientes que lo atendían en sus túnicas, sus coperos y las ofrendas quemadas que hacía en el templo del Señor, se quedó impresionada.
La reina visitante admitió que no había creído los informes sobre Salomón que había escuchado, pero había visto por sí misma que era real. Entonces, agradeció al Señor por poner a Salomón en el trono por el bien de Israel. Primero Reyes 10, 6, 8. Dijo al rey: «Era verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía esas palabras hasta que vine y mis ojos lo vieron. Y he aquí, no se me había dicho ni la mitad. Tú superas en sabiduría y en bienes la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría». Ella también colmó a Salomón con regalos, y él parece haber correspondido. Primera Reyes 10, 9, 13. Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado a Israel para siempre, y te ha puesto por rey, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. También las naves de Hiram, que trajeron oro de Ofir, trajeron de Ofir gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. El rey utilizó la madera de sándalo para hacer soportes para el templo del Señor y para el palacio real, así como para hacer arpas y liras para los músicos. Tal cantidad de madera de sándalo nunca se había importado ni visto desde aquel día. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y pidió, además de lo que le había dado de su propia mano. Después, ella se volvió y regresó con sus siervos a su país. Un dato interesante sobre la reina de Saba es que no tomaba a las personas al pie de la letra, ya sea por sus propios informes o por la reputación que habían ganado de otras personas. En otras palabras, quería ver los resultados por sí misma. Otra cosa interesante que demostró la reina de Saba fue que no compartía ninguno de sus regalos con Salomón, ni intentaba entablar una relación más cercana con él, hasta que estaba satisfecha de que él los merecía. Más tarde, Jesús mencionó a la reina de Saba, también llamada la reina del sur, en su condena a los escribas y fariseos. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, algo mayor que Salomón está aquí. Ella estaba dispuesta a viajar cientos de millas para escuchar la sabiduría de Salomón, pero mientras que el Hijo de Dios superaba con creces a Salomón en sabiduría y gloria, los líderes religiosos judíos solo se burlaban de él. Según Jesús, en el juicio final, la reina de Saba señalará a ellos en condenación. No tendrán excusa por haber rechazado al Mesías. En el Nuevo Testamento también vemos la influencia de Etiopía. Felipe, un evangelista cristiano temprano, fue instruido por un ángel para viajar al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. En el camino encontró a un eunuco etíope que era un alto funcionario encargado del tesoro de la reina etíope. El eunuco estaba leyendo en voz alta del libro de Isaías, perplejo por un pasaje en particular. Felipe se acercó a él y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El eunuco respondió: «¿Cómo podré si alguien no me enseña?» Hechos 8:31. Entonces Felipe explicó el pasaje, revelando cómo señalaba a Jesús. Mientras viajaban, encontraron agua, y el eunuco expresó su deseo de ser bautizado. «Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Hechos 8:36. Felipe lo bautizó, y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Sin embargo, Felipe apareció en Azoto y viajó predicando el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hechos 8:39. El eunuco, lleno de alegría, continuó su viaje, convirtiéndose en uno de los primeros conversos cristianos registrados de África. ¿Por qué algunos libros fueron excluidos?
mientras otros permanecieron. La Biblia es crucial para la fe cristiana, ya que es la fuente principal de información sobre Dios, quién es y lo que ha hecho por nosotros. Además, revela conocimientos sobre la humanidad, incluyendo nuestro carácter, historia y necesidades espirituales. La Biblia también describe el plan de salvación de Dios, ofreciendo perdón y renovación para la humanidad en su estado pecaminoso. También establece los estándares de Dios de lo correcto y lo incorrecto, y comunica su voluntad para sus creaciones. Dado que la fe cristiana está arraigada en la esperanza para el futuro, la Biblia es indispensable para guiar nuestro camino hacia la eternidad. La importancia de la Biblia y sus revelaciones no puede ser subestimada. La Biblia es un libro excepcional. Fue escrito por alrededor de 40 autores humanos durante un periodo de 1500 años, comenzando con Moisés en el siglo XV a.C. La Biblia fue escrita en dos idiomas principales, hebreo y griego, con algunas porciones del Antiguo Testamento en arameo. El grupo diverso de autores vino de varios ámbitos de la vida, incluyendo a Moisés, Josué y renombrados profetas como Samuel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esto hace de la Biblia una obra verdaderamente única e inigualable. Los autores de la Biblia tenían diversos antecedentes. Por ejemplo, había autores como David, quien comenzó como pastor, pero más tarde se convirtió en el rey de Israel. Como rey, David escribió muchos de los salmos, proporcionando un rico trasfondo poético para las verdades bíblicas. Otros escritores fueron agricultores, guerreros o pescadores. A pesar de sus diferentes antecedentes, todos contribuyeron a la Biblia. La Biblia en sí misma es única. Contiene una amplia gama de contenido, incluyendo leyes morales y políticas, historia, poesía, profecía y cartas, pero mantiene continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis en la fe cristiana. La unidad de la Biblia, admitida su diversidad, se atribuye al trabajo del Espíritu Santo en lugar de a los autores humanos. La dificultad de producir un libro como la Biblia es evidente cuando se considera que fue escrita por 40 autores diferentes durante un lapso de 1500 años. Incluso con acceso a toda la literatura del mundo, sería imposible crear una segunda Biblia idéntica a la original. La Biblia es vista como una producción sobrenatural, distinta de otras obras. Presenta una representación consistente de Dios y del mundo. Aunque algunos de los escritores pueden haber tenido acceso a otros manuscritos que contenían información histórica, la Biblia no es simplemente una copia de esos libros. En cambio, los autores seleccionaron e incluyeron lo que creían ser verdad, resultando en una cuenta fresca, única y autorizada de la verdad de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural. Sería imposible explicar el origen de la Biblia por cualquier otro medio que no sea conocer que afirma ser un libro sobrenatural, guiado por el Espíritu Santo, y apoya sus afirmaciones con los hechos presentados. El contenido de la Biblia indica que es de origen sobrenatural, porque contiene revelaciones más allá del conocimiento humano. También proporciona la perspectiva de Dios sobre la actividad y la historia humana, que solo puede conocerse a través de la revelación divina. La Biblia no solo es sobrenatural en su origen, sino también en su verdad. Trata temas como la salvación, el perdón, la justicia, la restauración espiritual y la esperanza para la eternidad. El alcance de la revelación se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, lo que obviamente requiere revelación divina. Oremos. Padre Celestial, oramos por claridad. Abre nuestras mentes y corazones para recibir tu verdad. Oramos para que tus palabras continúen siendo la luz guía en nuestras vidas, iluminando nuestro camino a través de la oscuridad, tal como has prometido en el Salmo 119, 105.
que tu sabiduría divina y enseñanza brillen intensamente, guiándonos en cada paso que tomemos. Ayúdanos a recordar siempre que en momentos de incertidumbre o desafío podemos encontrar dirección y claridad a través de tus palabras sagradas. Fortalece nuestra fe y corazones para que podamos seguir tus caminos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo se originaron los pueblos africanos? La Biblia, con su riqueza de narrativas y genealogías, arroja luz sobre estas fascinantes preguntas. Revela una historia intrincada que conecta la trayectoria de los pueblos africanos con eventos postdiluvianos. Después del diluvio, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, recibieron bendiciones y responsabilidades distintas para repoblar la tierra. Esta división es fundamental para entender el origen de los diferentes grupos étnicos. Cada hijo de Noé tuvo un papel crucial en la formación de las civilizaciones que conocemos hoy, especialmente en el continente africano. La Biblia menciona específicamente a Cam y sus descendientes como los ancestros de los pueblos africanos. En este contexto, los relatos bíblicos no solo proporcionan genealogías, sino también enseñanzas y lecciones que han perdurado a lo largo del tiempo. Esta historia se convierte en un puente entre la antigüedad bíblica y la comprensión moderna de la diversidad humana. Hoy vamos a desentrañar las genealogías bíblicas, descubriendo cómo Cam y sus hijos Cus, Misraim, Put y Canaán desempeñaron roles significativos en la formación de los pueblos africanos. Prepárate para un viaje a través del tiempo y la historia, donde cada nombre y cada relato tiene un profundo significado. Comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta y quieres estudios más completos como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabré si realmente estás disfrutando del contenido que te entrego todos los días. La Biblia es una fuente inagotable de narrativas y genealogías que nos permiten comprender el origen de diferentes pueblos y culturas. Desde Adán hasta Noé, y desde Noé hasta los patriarcas de las diversas naciones, estos relatos nos ofrecen una visión única de la historia antigua. Cada genealogía no es solo una lista de nombres, sino una puerta a las historias de las personas que dieron forma a nuestro mundo. Las genealogías en la Biblia no solo documentan descendencias, sino que también reflejan las relaciones y las interacciones entre diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, en Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, se describe cómo los hijos de Noé se dispersaron por toda la tierra después del diluvio. Este capítulo es clave para entender la distribución de los pueblos antiguos. La riqueza de estas genealogías radica en su capacidad para conectar eventos históricos con narrativas personales. A través de estos relatos, podemos vislumbrar las vidas, los desafíos y los logros de las personas que vivieron hace miles de años. Cada nombre en una genealogía representa una historia de vida, un legado que ha sido transmitido de generación en generación. Además, las genealogías bíblicas nos ayudan a entender cómo se formaron las naciones y las culturas. La Biblia nos muestra que todos los pueblos tienen un origen común y que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos una historia entrelazada. Este entendimiento puede fomentar un sentido de unidad y respeto por la diversidad que caracteriza a la humanidad. Después del diluvio, Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de la humanidad, encargados de repoblar la tierra. La Biblia nos dice que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de estos hijos recibió una bendición y una responsabilidad específica para repoblar diferentes regiones del mundo. Génesis 9, 18, 19.
nos introduce a esta nueva etapa en la historia humana. Cam, uno de los hijos de Noé, es frecuentemente asociado con la región de África. Sus descendientes, según las Escrituras, se establecieron en áreas que más tarde serían reconocidas como territorios africanos. Esta conexión postdiluviana es crucial para entender el origen y la dispersión de los pueblos africanos. La historia de Cam y sus descendientes es rica y compleja, llena de eventos que han moldeado la historia de África. Sus hijos, Cus, Misraim, Put y Canaán, son figuras prominentes en la Biblia y desempeñaron roles importantes en la formación de las civilizaciones africanas. Por ejemplo, Misraim es identificado como el ancestro de los egipcios, una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Explorar estas genealogías nos permite ver cómo las narrativas bíblicas y los eventos históricos están entrelazados. La conexión entre la Biblia y la historia africana no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también nos ayuda a apreciar la diversidad y la riqueza cultural de los pueblos africanos en la actualidad. La historia de Noé y sus 3 hijos es fundamental para comprender la repoblación de la tierra después del diluvio. Según la Biblia, Noé fue un hombre justo y perfecto en su generación, quien encontró gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:9. Él y su familia fueron escogidos para sobrevivir al diluvio y comenzar de nuevo. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, jugaron roles esenciales en la repoblación del mundo. Cada uno de ellos recibió una bendición específica que determinaría el destino de sus descendientes. Génesis 9:1-7 relata cómo Dios bendijo a Noé y sus hijos, diciéndoles: «Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra». Sem es frecuentemente asociado con los pueblos semitas, incluidos los hebreos y los árabes. Cam, por otro lado, está vinculado con los pueblos africanos, mientras que Jafet se asocia con los europeos y algunas partes de Asia. Esta división es crucial para entender la diversidad étnica que surgió en los siglos siguientes. La Biblia no solo nos cuenta sobre la distribución de los descendientes de Noé, sino que también nos enseña sobre sus vidas y decisiones. Cada hijo de Noé tuvo un impacto significativo en la historia de la humanidad, y sus historias están llenas de lecciones y enseñanzas que aún resuenan hoy en día. Las bendiciones y responsabilidades que Noé otorgó a sus hijos fueron determinantes para la repoblación de la tierra. Cada uno de sus hijos recibió un mandato divino que definiría el curso de su descendencia. Estas bendiciones son relatadas en Génesis 9:25-27, donde Noé declara el futuro de sus hijos y sus linajes. Sem fue bendecido como el ancestro de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos y los árabes. Noé dijo: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo». Génesis 9:26. Esta bendición destacó la relación especial que los descendientes de Sem tendrían con Dios. Jafet recibió la bendición de la expansión. Noé proclamó: «Dios ensanche a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Génesis 9:27. Esta bendición se interpretó como una promesa de que los descendientes de Jafet se extenderían por vastas regiones, abarcando Europa y partes de Asia. Entonces, Cam, aunque no recibió una bendición explícita, se convirtió en el ancestro de los pueblos africanos. Su descendencia jugó un papel crucial en la historia de África. Noé mencionó que Canaán, hijo de Cam, sería siervo de sus hermanos, pero esta maldición no se extendió a todos los descendientes de Cam, como frecuentemente se malinterpreta. Estas bendiciones y responsabilidades ilustran cómo la Biblia no solo narra eventos históricos, sino que también establece las bases para la diversidad étnica y cultural. Cada hijo de Noé y sus descendientes contribuyeron de manera única a la formación del mundo tal como lo conocemos hoy. Sem,
uno de los 3 hijos de Noé, es considerado el ancestro de los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos y los árabes. La Biblia nos dice en Génesis 10, 21, 31, que Sem fue el padre de todos los hijos de Heber, el antecesor de los hebreos. Esta genealogía es crucial para entender la conexión entre los descendientes de Sem y las culturas que surgieron en el Medio Oriente. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Los semitas jugaron un papel fundamental en la historia bíblica y en la formación de civilizaciones significativas. Entre los descendientes de Sem se encuentran figuras importantes como Abraham, Isaac y Jacob, quienes son patriarcas del pueblo de Israel. Génesis 11, 10, 26 nos ofrece una detallada genealogía que muestra la línea de descendencia desde Sem hasta Abraham. Además de los hebreos, los árabes también son descendientes de Sem. A través de Ismael, hijo de Abraham y Agar, se formaron las naciones árabes. Génesis 17, 20 relata que Dios bendijo a Ismael, prometiendo que sería padre de 12 príncipes y que haría de él una gran nación. Esta promesa es parte del legado semita que se extiende hasta nuestros días. La bendición de Noé a Sem resaltó la relación especial que los descendientes de Sem tendrían con Dios. Esta conexión espiritual es una parte integral de las tradiciones religiosas judías y árabes, y ha influido profundamente en la historia y la cultura de la región del Medio Oriente. Jafet, otro de los hijos de Noé, recibió la bendición de la expansión. Génesis 9:27 dice: Dios ensanche a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esta bendición implicaba que los descendientes de Jafet se expandirían por vastas regiones, incluyendo Europa y partes de Asia. Este mandato fue fundamental para la formación de las civilizaciones occidentales. La genealogía de Jafet se detalla en Génesis 10, 2, 5, donde se mencionan sus hijos: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Cada uno de estos nombres representa diferentes pueblos y regiones que se dispersaron y poblaron diversas partes del mundo. Por ejemplo, Javán es frecuentemente asociado con los antiguos griegos. Los descendientes de Jafet se establecieron en regiones que abarcaban desde Asia Menor hasta Europa. Este proceso de expansión y colonización contribuyó significativamente a la diversidad cultural y étnica del mundo antiguo. Las civilizaciones europeas, en particular, deben mucho de su origen a los pueblos descendientes de Jafet. La bendición de Jafet también sugiere una coexistencia pacífica con los descendientes de Sem. La frase «habite en las tiendas de Sem» puede interpretarse como una indicación de cooperación y alianza entre estos dos linajes. Esta interpretación resalta la importancia de las relaciones interétnicas y la influencia mutua en la formación de civilizaciones. Cam, el tercer hijo de Noé, es identificado en la Biblia como el ancestro de los pueblos africanos. Génesis 10, 6, 20 nos proporciona la genealogía de Cam, mencionando a sus hijos Cus, Misraim, Put y Canaán.
Estos nombres están asociados con regiones y pueblos que se establecieron en África y sus alrededores. La repoblación de África por los descendientes de Cam es un tema de gran importancia en la narrativa bíblica. Misraim, por ejemplo, es comúnmente identificado con Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas del mundo. Génesis 10, 13, 14 menciona a los hijos de Misraim, quienes dieron origen a varias tribus y pueblos del norte de África. Put, otro hijo de Cam, está menos claramente identificado, pero se asocia con regiones del norte de África, posiblemente Libia. Las referencias bíblicas a Put son menos detalladas, pero su inclusión en la genealogía de Cam sugiere una conexión significativa con los pueblos africanos. Esta conexión es parte de la rica tapicería de la historia africana. La historia de Canaán, el cuarto hijo de Cam, es distinta. Aunque Canaán está asociado con los cananeos y las regiones del Medio Oriente, su inclusión en la genealogía de Cam subraya la diversidad de los descendientes de Cam. Esta diversidad refleja la amplia dispersión de los pueblos africanos y su contribución a la historia global. La Biblia destaca a los descendientes de Cam y su relevancia en la formación de diversas civilizaciones. Cus, Misraim, Put y Canaán son figuras prominentes que desempeñaron roles significativos en la historia antigua. Estos descendientes no solo poblaron regiones, sino que también contribuyeron al desarrollo de culturas y sociedades complejas. Cus, el primogénito de Cam, es frecuentemente asociado con Etiopía y Sudán. Génesis 10:7 menciona a los hijos de Cus, entre ellos Seba, Javila, Sabta, Raama y Sabteca, quienes se establecieron en varias regiones del noreste de África. Cus también es conocido por haber engendrado a Nimrod, un poderoso cazador y líder. Misraim, como hemos mencionado, es identificado con los antiguos egipcios. Los descendientes de Misraim desempeñaron un papel crucial en la formación de la civilización egipcia, una de las más notables de la historia. Génesis 10, 13, 14 proporciona los nombres de las tribus que surgieron de Misraim, reflejando la diversidad de su descendencia. Put, aunque menos claramente identificado, es una figura importante en la genealogía de Cam. Algunos estudiosos sugieren que Put puede estar relacionado con los pueblos del Cuerno de África, aunque las referencias bíblicas son limitadas. Sin embargo, su inclusión subraya la expansión y la influencia de los descendientes de Cam en África. Canaán es conocido por ser el ancestro de los cananeos, quienes habitaron la región del Medio Oriente. Aunque Canaán no se considera un ancestro directo de los pueblos africanos, su historia está intrínsecamente ligada a la de Cam. La diversidad y la complejidad de los descendientes de Cam son testimonio de la rica herencia de los pueblos africanos. Cus, el primogénito de Cam, es una figura clave en la genealogía bíblica. Génesis 10, 6, 7 menciona a Cus y a sus hijos, quienes se establecieron en varias regiones de África. Cus es frecuentemente asociado con Etiopía y Sudán, y sus descendientes son considerados ancestros de los pueblos que habitaron estas áreas. Los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca, jugaron roles importantes en la formación de diversas tribus y naciones. Cada uno de estos nombres representa linajes que se dispersaron y establecieron comunidades prósperas en el noreste de África. Génesis 10:7 proporciona detalles sobre estos descendientes, resaltando su importancia en la historia africana. Cus también es conocido por haber engendrado a Nimrod, un poderoso cazador y líder. Génesis 10:8-9 describe a Nimrod como el primer hombre poderoso en la tierra, destacando su habilidad como cazador y su liderazgo en la construcción de ciudades. Nimrod es una figura emblemática que simboliza la fortaleza y la influencia de los descendientes de Cus. La asociación de Cus con Etiopía y Sudán subraya la conexión entre la narrativa bíblica y la historia africana.
Estos relatos no solo documentan la genealogía de Cus, sino que también reflejan la rica herencia cultural y las contribuciones de sus descendientes al desarrollo de civilizaciones en el continente africano. Misraim, hijo de Cam, es ampliamente reconocido como el ancestro de los antiguos egipcios. Génesis 10, 13, 14 menciona a Misraim y sus descendientes, quienes se establecieron en la región que hoy conocemos como Egipto. El nombre Misraim se interpreta comúnmente como dos tierras o dos países, reflejando la dualidad geográfica de Egipto, que incluía el Alto y el Bajo Egipto. La civilización egipcia es una de las más avanzadas y duraderas de la historia antigua. Los descendientes de Misraim fueron responsables de crear una de las culturas más notables del mundo antiguo, conocida por sus logros en arquitectura, escritura, arte y ciencia. Las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes y la Gran Esfinge son testimonios del ingenio y la habilidad de los egipcios antiguos. Además de su impacto cultural y arquitectónico, los egipcios antiguos también influyeron significativamente en la historia religiosa. La Biblia menciona a Egipto en numerosos relatos, desde la historia de José y sus hermanos en el Génesis hasta el éxodo de los israelitas bajo el liderazgo de Moisés. Estas historias subrayan la importancia de Egipto en el contexto bíblico y su interacción con los pueblos semitas. La influencia de Misraim y sus descendientes no se limitó a Egipto. A través de sus interacciones con otras civilizaciones, los egipcios desempeñaron un papel crucial en la difusión de conocimientos y prácticas culturales a lo largo del Mediterráneo y más allá. Esta herencia rica y multifacética destaca la importancia de Misraim en la historia de África y del mundo. Put, otro hijo de Cam, es mencionado en Génesis 10:6 como uno de los ancestros de los pueblos africanos. Sin embargo, la identificación exacta de Put y sus descendientes es menos clara en comparación con Misraim y Cus. Algunos estudiosos sugieren que Put puede estar relacionado con las regiones del Cuerno de África, incluyendo áreas de Etiopía, Somalia y Eritrea. La Biblia proporciona menos detalles sobre Put y sus descendientes en comparación con otros linajes, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre su identidad y ubicación. A pesar de esta ambigüedad, Put es reconocido como una figura importante en la genealogía de Cam, y su inclusión subraya la expansión y diversidad de los pueblos africanos. Las regiones asociadas con Put han sido históricamente ricas en cultura y comercio. El Cuerno de África, por ejemplo, ha sido un punto de encuentro para diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Las rutas comerciales que atravesaban esta región conectaban África con el Medio Oriente y Asia, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. Aunque las referencias bíblicas a Put son limitadas, su papel en la historia africana es significativo. Los descendientes de Put contribuyeron a la diversidad y riqueza cultural del continente, y su legado perdura en las comunidades que habitan estas regiones hoy en día. La historia de Put nos recuerda la importancia de cada rama de la genealogía de Cam en la formación de las civilizaciones africanas. Canaán, el cuarto hijo de Cam, es una figura central en la narrativa bíblica. Génesis 10, 15, 18 detalla la genealogía de Canaán, mencionando a sus hijos y las tribus que surgieron de ellos, conocidas colectivamente como los cananeos. Aunque Canaán y sus descendientes están más asociados con el Medio Oriente, su historia es relevante para comprender la herencia de Cam. Los cananeos habitaron la tierra de Canaán, una región que abarca partes del actual Israel, Palestina, Líbano y Siria. Esta tierra es mencionada repetidamente en la Biblia como el tierra prometida para los israelitas.
La narrativa bíblica describe numerosas interacciones y conflictos entre los israelitas y los cananeos, subrayando la importancia de esta región en la historia bíblica. Uno de los relatos más conocidos sobre Canaán es la maldición pronunciada por Noé. Génesis 9, 20, 27 describe cómo Noé plantó una viña, se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet. Como resultado, Noé maldijo a Canaán, diciendo que sería siervo de sus hermanos. Esta maldición ha sido objeto de mucha discusión e interpretación a lo largo de los siglos. Es importante aclarar que la maldición de Noé fue dirigida específicamente a Canaán y no a todos los descendientes de Cam. Esta distinción es crucial para evitar malentendidos históricos que han llevado a interpretaciones erróneas y justificaciones injustas. La historia de Canaán nos enseña sobre las complejidades de la herencia y las consecuencias de las acciones, y cómo estas narrativas han influido en las percepciones y relaciones entre los pueblos. La maldición de Canaán es un tema complejo que ha sido malinterpretado a lo largo de la historia. Génesis 9, 25, 27 relata cómo Noé, al descubrir lo que Cam había hecho, pronunció una maldición sobre Canaán, diciendo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Esta maldición no fue dirigida a Cam, sino específicamente a su hijo Canaán. Es crucial comprender que la maldición de Canaán no se extendió a todos los descendientes de Cam. Esta maldición ha sido históricamente malinterpretada y utilizada para justificar la esclavitud y la discriminación racial. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la Biblia muestra que la maldición era un castigo específico para Canaán y no una sentencia divina sobre todos los pueblos africanos. La maldición de Canaán debe ser vista en su contexto histórico y cultural. En la narrativa bíblica, las bendiciones y maldiciones tenían un profundo significado simbólico y se utilizaban para explicar las relaciones y las jerarquías entre los pueblos. La maldición de Canaán reflejaba las tensiones y conflictos de la época y no debe ser utilizada para justificar la opresión en tiempos posteriores. Reconocer y corregir estas malinterpretaciones es fundamental para una comprensión justa y precisa de la historia bíblica. Es esencial desmitificar las narrativas distorsionadas que han perpetuado la discriminación y enfocarse en la verdadera enseñanza de la Biblia. La dignidad y el valor inherente de todos los seres humanos, independientemente de su origen étnico. La historia de la desnudez de Noé y la reacción de sus hijos es uno de los relatos más comentados en la Biblia. Génesis 9, 20, 23 describe cómo Noé, después del diluvio, plantó una viña y se embriagó con el vino, quedando desnudo en su tienda. Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes tomaron una prenda, la colocaron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir a su padre sin ver su desnudez. Este incidente ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos ven la acción de Cam como una falta de respeto hacia su padre, mientras que otros sugieren que la narrativa tiene un significado más profundo relacionado con la vergüenza y la moralidad. La reacción de Sem y Jafet al cubrir a su padre es vista como un acto de respeto y honor. La respuesta de Noé al despertar y descubrir lo que había sucedido fue pronunciar una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam. Este acto de maldición subraya la importancia de la honra y el respeto en las relaciones familiares y comunitarias. La historia también ilustra cómo las acciones individuales pueden tener repercusiones significativas en las generaciones futuras. La narrativa de la desnudez de Noé y la reacción de sus hijos es un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y las dinámicas familiares.
También nos enseña sobre la importancia del respeto y la integridad, valores que son fundamentales en las enseñanzas bíblicas. Esta historia, aunque breve, ofrece profundas lecciones sobre la conducta y las consecuencias de nuestras acciones. La maldición de Canaán ha sido una fuente de confusión y malinterpretaciones a lo largo de la historia. Muchas veces se ha asumido incorrectamente que la maldición se aplicaba a todos los descendientes de Cam y por extensión a los pueblos africanos. Sin embargo, un análisis cuidadoso de Génesis 9, 25-27 muestra que Noé dirigió la maldición específicamente a Canaán, no a Cam ni a sus otros hijos. Este malentendido ha tenido graves consecuencias históricas. Durante siglos, algunos justificaron la esclavitud y la discriminación racial basándose en una lectura distorsionada de este pasaje bíblico.